me encontré con mi gran amigo Hugo Muñoz, que años antes me había pedido por favor que fuera su padrino de matrimonio. Yo conocía a su familia, él era de Huanta, había estado en Huanta en ese gran levantamiento que hubo de los estudiantes cuando se quiso ir contra la gratuidad de la enseñanza, y que también estaba ahí Ricardo Lorier, y que precisamente de esa experiencia sale la flor de retama en los primeros años del gobierno de Velasco. Él me contó todo lo que estaba pasando en la Cantuta. Por ejemplo, él era director de bienestar universitario. La Cantuta había sido tomada por la Fuerza Armada, y Hugo Muñoz me contó que algunos de los militares se iban a Chosica y se emborrachaban. Algunos se emborrachaban dentro del tanque, y a medianoche, borrachos, requisa en el pabellón de señoritas, y las sacaban en paños menores con el cuento de que tenían armas debajo de la cama, e iban inmediatamente a avisarle a Hugo Muñoz, que vivía ahí en la Cantuta, y Hugo Muñoz inmediatamente se levantaba y los demostraba, y tuvo un conflicto muy fuerte en defensa de las alumnas de la Cantuta. Pero no solamente eso me contó, sino que el jefe de la guarnición que había puesto en la Cantuta recibía plata para el rancho del personal, de la tropa, y entró en conversaciones con este rector para que los militares y los soldados utilizaran el comedor de estudiantes. Y por supuesto que el jefe de la guarnición se metía la plata al bolsillo. Iban a comer, ¿no?, con la plata que el Estado daba para los estudiantes. Y hubo una protesta. Los soldados tomaron el comedor. Cuentan que los alumnos hicieron una manifestación y avanzaron hacia la bandera, y en la rectorada estaba el rector con un militar, y entonces quisieron disuadirlos disparando al aire, pero los muchachos siguieron firmes, y ahí dijeron: acá va a haber una matanza, mejor retrocedemos. Esa era la tensión que se vivía en la Cantuta. Luego de broma se decía el cuarto estamento, porque en la universidad había los tres estamentos: profesores, estudiantes y empleados administrativos no docentes, y el cuarto eran los militares. Y cuando hubo una asamblea universitaria, se fueron los militares ahí, y Hugo Muñoz tomó la palabra y dijo: señor rector, suspenda usted la asamblea, porque ellos no tienen nada que ver en la vida académica de la universidad. Y me dijo que los enfrentamientos eran diarios. Eso me contó Hugo Muñoz. Al poco tiempo desapareció. Lo desaparecieron. Lo mataron. A los 5 o 6 días en que el gobierno ya sabe, o una semana, sabe perfectamente que han matado inocentes, y que se viene, si descubren, va a venir un gran problema. Toman preso a un estudiante de la Cantuta que caminaba frente a la policía, al puesto policial de Chosica. Le siembran dinamita en su mochila, y en el momento de enviarlo a Lima, lo envían con una lista de 16 profesores, estudiantes, profesores
y estudiantes de la Cantuta, que forman un comité de Sendero Luminoso. Eso fue en julio. Después, hablando con un jefe militar, me dijo, no, eso se hizo para hacer pampa. Si la cosa va en serio, entonces vamos a decir que la Cantuta es un niño de terroristas, y por eso ya estos tienen abierto un juicio. Nosotros no sabíamos nada. En diciembre, un amigo mío, gran profesor de la Cantuta, Álvaro Villavicencio, tiene que acompañar a su madre a Estados Unidos para que lo operen, y lo detienen en el aeropuerto porque está requisitoriado. Y cuando las hijas van a mi casa a decir qué es lo que se puede hacer, viene un abogado y me dice, tú no puedes hacer nada porque también estás en la lista. Ha estado en Huamanga, egresado de la Cantuta, ha estado en China, ha estado en las marchas de la Cantuta, terrorista, adentro. Fue el doctor Azabache, me sometió a una serie de interrogatorios. Y dije, no tengo nada que ver, yo tengo una ideología, pero yo no pertenezco a ningún partido político, ni menos soy terrorista. Y me preguntó, de frente me preguntó, ¿usted es amigo de Abimael? Le dije, por supuesto, nos hemos conocido en Arequipa. Y trabajó con él en Huamanga. Y eso para mí no es raro. Lo raro sería que yo le diga que soy amigo de Bolonia. Eso sí es raro. Y me dijo, ¿usted se sometería a una prueba en televisión para responder todo tipo de preguntas con Patricio Riquet? Y le dije, yo lo conozco, ese pituco, ese chocollo de Arequipa, es un pobre diablo. ¿Qué me va a preguntar? ¿Quién le ha dado categoría de juez? Y me negué. Y me pasaron a Sedepaz. Mientras tanto iba avanzando la investigación de los muchachos de la Cantuta. Y mientras avanzaban las denuncias, nunca fueron a mi casa. Y los abogados me decían, pero es raro. Salió en el Peruano que yo me presentara. El doctor Bazán se presentó, dio domicilio legal. Nunca fueron. Pero me dijeron que no podía salir de la casa. Y me pasé un año encerrado en mi casa. ¿Y qué pasó? Se reunió el tribunal sin rostro. Dieron sentencias sin nuestra presencia. Nos declararon inocentes. Y el abogado decía, es la primera vez que se da en este caso. No me llamaron. Y le pidieron al abogado la defensa por escrito, porque ya había estallado todo el problema en la Cantuta. Que si no estalla ese problema, nos hubieran envuelto a 15, otros 15 más inocentes. Y un día llegaron 2 señores a la casa, 3, un carro, todos vestidos de negro, muy elegantes. Hemos pasado por acá, profesor, yo he sido su alumno, le he traído unas botellas de vino, vamos a conversar, vamos a recordar todo. Bueno, si se pasa. Al salir uno de ellos me dijo, profesor Osvaldo, no se preocupe, no hay nada, porque no querían hacer más pan. ¿Saben ustedes de qué me acusaban? De ser perito en la colocación de bombas en ríos de altura. ¡Qué exquisitez! Vuelvo a decir que lo que pasó en la Cantuta no es más que una expresión del odio que se tiene al maestro peruano. Por eso los mataron sin piedad, porque son maestros, porque en la Cantuta se formaron verdaderos dirigentes de comunidad. Y ejemplo de ese odio son las masacres que a lo largo de la historia
ha sufrido el magisterio en el Perú. En San Marcos hay terroristas, en ingeniería hay terroristas, en la agraria hay terroristas, pero la Cantuta es terrorista.